Buenas tardes, me da gusto saludarlos y ver que siguen fieles en el Señor, ¿verdad que sí? Pues hemos andado todo este tiempo haciendo la obra de Dios, visitando algunas casas de oración y mirando otros campos donde vamos a iniciar otras casas de oración. Parece que Dios está ahora apuntando hacia Sudamérica, Centro y Sudamérica, y próximamente en Buenos Aires será una ciudad donde habrá una sede de casa de oración, y hay otros países, Venezuela, Colombia, etcétera, donde probablemente, Dios está indicando por ahí que quiere hacer algo. El trabajo es bastante, pero lo hacemos con mucho amor a Dios. Entonces, gracias a Dios porque nos da ese privilegio de servirle, es un privilegio. Entonces, pues estamos aquí y vamos a iniciar una nueva serie. El jueves inicié otra serie aparte de esta. El jueves iniciamos una serie que se llama Las Parábolas de Jesús, para invitarlos a que asistan los jueves a las 7. Y hoy, durante los fines de semana, vamos a tener esta nueva serie que se titula El temor de Dios. Y el tema número 1 de esta serie se titula ¿Cómo vencer el temor? ¿Cómo vencer el temor? Y yo quiero invitarlos a que abran su Biblia en 1 de Juan 4:18. Pone una seña ahí, 1 de Juan 4:18 y Job 28:28. Así es que los hermanos en Sudamérica les mandan saludar. Me preguntaron que qué son los tlacoyos. Y ya tenía yo problemas si enseñarles lo que eran los tlacoyos, las tortas y las no sé cuánto. ¿Vitamina qué, Toño? ¿Té? O si predicarles la palabra, pero... Bueno, me decían, no, entendemos que es comida, pero ¿cómo es? Le digo, ni yo los conozco. Me imagino que es algo por allá por el Estado de México, ¿no? ¿Sí? ¿Esos son los tlacoyos? De Veracruz y todo eso, Veracruz, bueno. 1 de Juan 4:18. Y también vamos a leer Job 28:28. Dos versículos. Primero leamos 1 de Juan 4:18. Y dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora vamos a Job 28:28. Y dice así: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Si ponemos atención a estos dos textos, vamos a notar que hay dos usos distintivos del vocablo temor. Uno es negativo y el otro es positivo. El uso negativo que la Biblia menciona acerca del temor es el que lleva castigo en sí mismo, donde aquí temor se refiere a la angustia en el ánimo de una persona. Se refiere al temor que sentimos los seres humanos a sufrir circunstancias adversas, eventos trágicos. Tenemos temor, miedo a sufrir situaciones que nos dañan, situaciones, circunstancias peligrosas, arriesgadas. Todo esto produce temor en la vida del ser humano. Y el lado positivo del temor es el temor a Dios, el de Job 28. Que básicamente el temor a Dios es un respeto profundo a Dios. Es un darle honra por su grandeza, un reconocimiento y adoración por su amor. Es darle reverencia a Dios, respeto por su santidad. Job dijo, he aquí el temor del Señor es la sabiduría. Entonces notamos
que tiene dos implicaciones la palabra temor, una positiva y otra negativa. La palabra que se traduce temor en 1 de Juan es la palabra phobos. Y esta palabra es una palabra neutral. Significa que según la forma en que se use, en el contexto en que se use la palabra phobos, que se traduce temor, es el significado que tiene. Por ejemplo, en 1 de Juan que leímos, tiene un significado negativo, el temor. Ahí se ve que el temor daña. Pero en Job vemos el lado positivo del temor, que produce reverencia a Dios, produce sabiduría, inteligencia y nos guarda de pecar. Entonces, cuando aparece la palabra phobos, temor, esta palabra puede describir a una persona que es cobarde, miedosa, que es temerosa, por un lado. Pero la palabra temor también describe a un hombre o una mujer que es piadosa, que ama y respeta y honra a Dios. Hoy nos vamos a enfocar en el lado negativo del temor y cómo vencerlo. Porque toda la serie que va a seguirnos, vamos a desarrollar el lado positivo del temor, pero del temor a Dios, que es en sí el centro de la serie. Entonces, nos vamos a enfocar en el lado negativo del temor y cómo vencerlo. Ok. Sin temor a equivocarme, creo que todas las personas, todos, de alguna o de otra manera, hemos sido afectados por el temor negativo, ¿sí o no? ¿Han sentido alguna vez algún temor? Hay gente que tiene un temor pavoroso al futuro. Se sienten inseguros. Otros tienen temor de perder su trabajo, y más en estos tiempos. Y siempre están pensando en, ¿y qué haría si pierdo mi trabajo? Y viven temerosos. Otros tienen temor constante a los desastres naturales. Miran a todos lados y por todos lados son desastres naturales. Hay jóvenes que tienen temor al fracaso en el matrimonio y rehúyen casarse. Otros tienen temor a la muerte, que no los deja ni dormir siquiera. Y un etcétera interminable de temores que los seres humanos de alguna u otra manera experimentamos. Y no es para menos. Hay muchas razones por el cual, humanamente hablando, los seres humanos estamos temerosos. Por ejemplo, los discípulos, en una ocasión estaba Jesús hablando con ellos y les dijo, ¿ustedes han visto a las aves del cielo? Porque él nos notaba que estaban muy preocupados. ¿Qué comeremos? O sea, está hablando del futuro. ¿Y qué vamos a vestir el día de mañana? ¿Y qué vamos a hacer mañana cuando suba el precio de la gasolina y todo eso? ¿Qué vamos a hacer? Y estaban ellos preocupados, de igual manera como nos preocupamos hoy. Y Jesús les dijo, miren, ¿han visto las aves del cielo? Y ellos, pues sí las hemos visto. Dice, bueno, todas ellas las alimenta vuestro Padre. Hoy en la mañana que venía por Lázaro Cárdenas, vi un espectáculo que pocas veces he visto aquí dentro de la ciudad. Lo que sucede es que había una parvada, no sé si eran millones, no sé cuántos los vieron en la mañana, una parvada de pajarillos, de esos negros. Pero se veía una nube, yo dije, ay, ¿qué es eso? Y como se movía, y yo venía bajando por Lázaro Cárdenas, y se miraba así, fácil, yo creo que abarcaba más de 1 kilómetro, la nube, era una cosa impresionante. Y se pararon todos ahí aquí en la unidad deportiva de López Mateos. Y estaba ahí todo el montón de pájaros, y se oía que cantaban y todo. Ni uno de esos está pidiendo limosna. Ni uno de esos está preocupado qué va a comer mañana, qué va a desayunar, ninguno de ellos. Y Jesús les dijo, ustedes valen más que los pajarillos. Vean las flores del campo. Si Dios las viste así, ni Salomón se vistió así, Dios las viste así, ¿no hará con vosotros mucho más, hombres de poca? Y se lo sabe. Fíjese, se sabe el texto, pero ¿cuántos les falta la fe y están preocupados por el futuro? Ahí nos damos cuenta de una cosa, que los temores a los hijos de Dios desgraciadamente también nos inundan. Cuando somos presas del temor negativo,
somos atormentados, hermanos. Desfallecemos ante el temor. Nos sentimos intranquilos, inseguros. Y vamos a ver 3 razones del por qué aún los cristianos caemos prisioneros del temor negativo. Pero vamos a ver también cómo la Biblia nos dice acerca de cómo vencer ese temor negativo. La primera razón del por qué caemos prisioneros del temor negativo es por falta de fe. Por falta de fe. Por falta de confianza en Dios. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuál es el asunto allí del afán desmedido, del temor del mañana, del qué voy a comer, qué voy a vestir? Falta de fe. ¿Y qué es fe? La definición más sencilla de fe es confianza total en Dios. Eso es fe. Quiero que note qué palabra tan pequeñita, solo 2 letras, fe. Pero encierra todo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y por fe somos salvos. Fíjate, fe en el sacrificio de Cristo nos salva. Esto de la fe es impresionante. Una palabrita tan pequeña. Y dice, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Entonces, poca fe, o fe casi nula, o falta de confianza en Dios, produce que nosotros caigamos prisioneros de muchos temores. En Hebreos 10:35 al 36 dice, no perdáis pues vuestra confianza o fe, que tiene grande recompensa, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Fíjate cómo dice, no perdáis vuestra confianza, vuestra fe en Dios. Otra razón es que el temor negativo es consecuencia o viene como consecuencia de la desobediencia a Dios, de la desobediencia a la palabra de Dios. Y otro es la rebeldía hacia Dios. Deuteronomio 28, vaya abriendo su Biblia. No lo vamos a leer todo el capítulo, son bastantes versículos. Pero Deuteronomio 28, usted lo va a hacer una tarea. ¿Le dejo una tarea? ¿Sí, la va a hacer? Para que vea lo que sienten sus hijos. Ok, hoy en la tarde o antes de dormirse, usted va a leer Deuteronomio capítulo 28. ¿Sí? No lo podemos leer todo, es bastante. Tiene casi 70 versículos. Ok. Los primeros 14 versículos que usted lea le van a gustar. Usted se va a sentir súper bendecido. Porque ahí dice, multiplicaré tu canasta de amasar, te bendeciré, te pondré por cabeza y no por cola, te multiplicaré, te daré bienes, serás bendito el fruto de tu vientre. Y usted dice, ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito. El problema con esos 14 versículos que a todos nos gustan es que el versículo 1 casi nadie le pone atención, porque el requisito para recibir esas bendiciones es obediencia. Digan todos obediencia. Ese es el requisito. Todo el mundo quiere las bendiciones de Dios, pero pocos están dispuestos a obedecer a Dios, ¿verdad? Pero del versículo 15 hasta el 60 y pico, habla de las consecuencias de la desobediencia. Y yo quiero que pongan mucha atención a los versículos que vamos a leer de Deuteronomio 28, que son el 65, 66 y 67. ¿Por qué le digo que pongan mucha atención? Le voy a explicar por qué antes de leerlo. Porque es muy probable que al estar leyendo estos versículos, Dios le vaya a responder a usted el por qué está usted viviendo una vida de constante temor.
Puede ser que en la explicación anterior de la falta de fe, algunos estén en esa situación y por eso están llenos de temor. Pero otros puede ser por causa de rebeldía y por causa de desobediencia a la palabra de Dios. Deuteronomio 28:65 está hablando de las consecuencias de la desobediencia. Y estas, fíjense lo que producen, versículo 65. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, porque allí te dará Jehová corazón, ¿qué? Temeroso. ¿Y por qué Dios te va a dar corazón temeroso? Porque desobedecemos la palabra de Dios. Cuando un cristiano entra en desobediencia, su corazón empieza a sentirse inseguro. Y empiezan a llegar un montón de temores por todos lados, por desobediencia. Dice, corazón temeroso y desfallecimiento de ojos. Significa que aunque quieras dormir no vas a poder. Qué triste situación. Y tristeza de alma. Hoy se conoce como depresión. Imagínate, tristeza de alma, que te levantas y no quieres ir a trabajar, no quieres ir a la escuela, no quieres mucho menos orar, leer la Biblia, olvídate. Estás todo temeroso, triste, desfalleciente. ¿Por qué? Tal vez Dios te esté diciendo por qué. Versículo 66. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti. O sea, que estás tan inseguro que dices, ay, si me muero, sientes como que la muerte está muy próxima, que todo se puede terminar en un momento. Dice, sigue diciendo, y estarás temeroso de noche y de día. Qué situación tan más lamentable. Y no tendrás seguridad de tu vida. Versículo 67. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Noten que el miedo, el temor, viene como consecuencia de, ¿qué? Desobediencia y rebelión a Dios. Probablemente Dios ha estado hablando a tu corazón día tras día de algunas cosas que tienes que ajustar, otras cosas tienen que ver con el pecado. Y seguramente Dios ha estado hablando a tu vida, deja esto, y tú no lo has dejado. Entonces, poco a poco te has ido inclinando hacia esta situación. Por más que luchas y pides oración, no tienes paz en tu corazón. Te levantas y como si no durmieras, te levantas todo cansado, todo sin ganas de nada, te sientes triste, deprimido y dices, ay, ya Dios me abandonó. Y al primero que le echas la culpa de tu desobediencia es a Dios. Qué triste situación. Entonces cada uno analice cómo está su corazón. ¿Tienes completa paz o hay inseguridad? Hay temores, miedos. Por otro lado, el temor negativo tiene otro aspecto. Negativo, por supuesto. Y es que el temor es contagioso. ¿Se acuerdan cuando el asunto de esa gripe influenza? ¿Cómo había un montón de medidas de higiene para prevenir el contagio de esa gripe agresiva? Y que lávese las manos y que no le salude y que de mano a la persona y láveselas cada rato y póngase antibacterial y no le dé beso y quién sabe cuánta cosa. Todo para prevenir ¿qué? El contagio. Ahora, cuando usted habla con una persona, que seguramente ha hablado con alguna, si es que usted no es el que está en esa situación, y usted habla con una persona que está insegura, no tiene paz, no está descansada, no siente la seguridad aunque viene a la iglesia, y está toda así, mira, de mírame y no me toques, y empieza a hablar con usted. Si usted no está firme y usted no le habla con la palabra y ubica a esa persona en la palabra de Dios, lo va a contagiar.
Y al rato va usted con la otra comadre, ay, fíjate que vino la hermanita Cholita y me dijo que fíjate, ay, sí es cierto, ay, no, ay, Dios mío, Dios nos ampare, ay, pero es que ya no sabe uno ni qué hacer. Y empiezas con una de temores y se te contagió. Tú ibas caminando bien en los caminos de Dios, pero vino un desobediente o un rebelde o un falto de fe y te contagió. Y empezaste a hablar igual que él, con falta de fe, en rebelión. Sí, ahí dice, pero ¿a poco que no sé cuánta cosa? Y te comenzaste a rebelarte. En ese momento entraste en una situación bien peligrosa, de desobediencia y de rebeldía, y de falta de fe. Y los temores comenzaron a llegar. Y empezaste a decir, ¿y si me corren del trabajo? ¿Y si mi hijo se mete a las drogas? ¿Y si mi hija se la roban? ¿Y si me secuestran? ¿Y si me esto? Una de temores que vives una vida miserable. Lo más triste de esto es que Jesús, diciendo que vino a darnos vida y vida en abundancia, esa vida en abundancia se refiere a la vida espiritual de calidad. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes materiales que posee. Cristo no se refería a ese tipo de vida que hoy enseñan algunos. Se refería a la calidad de vida espiritual que tú vives en tu hogar y en tu interior. ¿Hay paz en tu hogar? ¿Hay armonía en tu hogar? No estoy diciendo que no haya problemas, los hay, pero cuando los hay pides perdón y se restablece la paz. ¿Cómo viven? Alguien ha dicho, no, nosotros vivimos como perros y gatos, nomás peleándonos. No hay paz, ¿verdad? La señora toda insegura y gana más y pide otro aumento y quiero más. Y el otro, ya no doy más, dice el otro pobre. Pues me voy a meter a trabajar. Y los niños, pues ahí se los dejamos a la vecina. Es que si no, ¿qué vamos a hacer? Y es horrible, hermanos, esa vida. Pero lo más terrible es que cristianos entren en ese nivel tan paupérrimo de vida espiritual. Es increíble que muchos cristianos estén contagiados. También la rebeldía se contagia, también la desobediencia se contagia, y se contagia la falta de fe. Hay una historia en Números 13, si va buscando su Biblia, usted la va a abrir en el capítulo 14 de Números. Números 14, pero déjeme narrarle así brevemente. Esta luz está fallando, ¿no le hace que la apaguen? Mejor, porque ya parece que estamos en el aeropuerto. Entonces me hago así un poquito, así, ahí está, ¿verdad? Entonces, Números 13, allí narra una historia muy interesante. Resulta que Dios le dice a Moisés que les va a entregar la tierra. ¿Ha oído eso de la tierra prometida? Y Dios le dijo, mira Moisés, es una tierra como ninguna. En esa tierra hay mucha agua, hay mucho fruto, hay mucha comida. Es una tierra que fluye leche y miel. Es una expresión hablando de que hay de todo, ¿sí? Hay alimento, hay dulzura, hay descanso. Una tierra en la que todos quisiéramos vivir, ¿no es cierto? Bueno, y los tabasqueños dicen, pues vente a vivir acá, dicen. Pero ahorita están un poco inundaditos. Pero Dios le dice a Moisés, ok, te voy a entregar esa tierra, pero ustedes tienen que poseerla. Ustedes tienen que avanzar y conquistar esa tierra. Es como las promesas de Dios, ahí están. Pero si tú no das el paso de obediencia, no va a pasar nada. Cuando ellos iban a pasar el río Jordán, los levitas llevaban el arca del pacto en los hombros. Y ellos tenían que dar el primer paso para que las aguas se detuvieran. Mientras ellos no daban el paso, así como Moisés, mientras no extendió la vara, el mar rojo no se dividió. Eso habla de un acto de fe. Pueden imaginarse Moisés yendo con Dios. Señor, están los egipcios allá y está el mar acá. Y Dios le responde, no me hables a mí, no me digas nada. Ve, párate enfrente del mar y extiende la vara.
Ahora, hagan algo de imaginación. Moisés dice, ¿la vara? Bueno, así no dice, ¿eh? Así no dice la Biblia. Pero imagínenselo, diciéndole a Dios, que le haga así y se extiende y se abre. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Pero Señor, es que eso va en contra de mi razón. Moisés no discutió con Dios, y ese es el problema con nosotros. La Biblia dice, la mujer sométase al marido, y ahí están las señoras, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y por eso hay tantas broncas en tu familia. Pues el hogar está de cabeza. Entonces Moisés, ¿qué hizo Moisés? Va y se para enfrente del Mar Rojo, extiende la vara. Mientras no la extendió, mientras que los levitas no dieron el paso de obediencia en fe, no pasó nada. Y así están muchos de ustedes, saben muchos versículos de la Biblia, saben muchas cosas de Dios, pero no obedecen. No tienen plena confianza en Dios, no dan el paso de obediencia y no sucede nada. Por eso están estancados algunos. Entonces, finalmente Moisés escoge a 12 y los envía. Reconocen la tierra. Dice la Biblia en el capítulo 13 que trajeron una prueba de los frutos que había ahí en la tierra. Dice que trajeron unos racimos de uvas. Eran tan grandes que tuvieron que ponerlos en garrotes, en palos, y los trajeron así en el hombro. Entonces dieron el reporte y dijeron, es una tierra maravillosa, fluye leche y miel, hay mucha agua, hay muchas cosas preciosas, la tierra está maravillosa, pero había unos gigantes. Y esos gigantes nos miraban y nosotros nos sentíamos como langostas. Y dijimos, no, esta tierra estará muy exquisita, pero nos van a hacer polvo. Y empezaron a dar el reporte a Moisés y el pueblo escuchando, Entonces, Josué y Caleb dijeron algo diferente, el reporte de ellos era diferente. Ellos dijeron, sí es cierto que hay gigantes, pero Dios está con nosotros, nos entregó la tierra. Dios está con nosotros y nosotros podemos más que ellos. Y los otros, pero no, es que si vamos, nos van a hacer polvo. Y estaba ahí, fíjense, la rebeldía, la desobediencia, el temor estaba siendo contagiado en toda la congregación de Israel. Y vamos a ver el capítulo 14. ¿Qué sucedió? Porque decían, no, sí es muy buena la tierra, pero es tierra que traga a sus moradores. Entonces la gente, mira lo que hicieron en el capítulo 14, versículo 1. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Ahí estaban todos llorando, fíjate nada más. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. No, qué pueblo de Dios tan más victorioso. Ojalá muriéramos, decían. ¿De qué sirve haber salido de Egipto? Fíjate el versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Fíjate, le están atribuyendo a Dios. ¿Por qué Jehová nos trae a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. Y preguntaban, ¿no sería mejor volvernos a Egipto? A mí me preocupa mucho cuando escucho cristianos que dicen, pastor, no sé qué me pasa, estoy desconcertado, porque antes de que yo me hiciera cristiano, yo estaba mejor, dicen. Pues regrésate. Si estabas mejor, ¿qué estás haciendo acá? Lo que pasa es que ellos, cuando dicen yo estaba mejor, ellos enfatizan y se refieren a que tenían más dinero y más bienes materiales. ¿Esos están mejor? Pregúntenle al narcotraficante que acaban de agarrar, a la Barbie. Ese tenía todo el dinero del mundo.
¿Estaba mejor que nosotros? Hermanos, ese es el punto, que muchos nada más piensan en lo terrenal. Y no piensan en las cosas que realmente tienen validez, que es lo espiritual. Entonces decían, no sería mejor volvernos a Egipto, versículo 14:4. Y decían el uno al otro, designemos un capitán. Mira, si para eso sí que eran bien ordenados. Vamos a designar un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Mira, hermano, las riquezas espirituales que Dios nos ofrece son en gran manera buenas. Son las cosas que no se pueden comprar con dinero, como la paz. ¿Sí o no? La seguridad en Cristo, eso no se puede comprar. Es bueno en gran manera. Y esa tierra, ellos la estaban despreciando por miedosos, porque no querían dar el paso de fe porque vieron gigantes. Entonces dice, esa tierra es en gran manera buena. Versículo 8. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Aquí está el punto en versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. ¿Por qué estaban llenos de temor? Porque se rebelaron contra la palabra de Dios. No creyeron la palabra de Dios. Mientras Dios les dijo, yo les entrego la tierra, ellos dijeron, no, hay muchos gigantes. Es increíble. Sigo leyendo. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Ahí está, el temor negativo los había envuelto, los había abrazado y estaban llenos de temores. ¿Por qué? Por rebelión, por rebeldía, por falta de confianza en Dios. Versículo 10, mira, después de que dicen esto, mira cómo reaccionan. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. No, de verdad que esa gente, uno lo lee así, pero luego ve a los cristianos de hoy y dice, no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Porque el que predica el evangelio, la sana doctrina es aquella que te lleva hacia Dios, que te impulsa a obedecer a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, a serle obediente. Esa es la sana doctrina. Pero a muchos no les gusta oír la sana doctrina. Les gusta oír cosas que alimentan su ego y que les enseñan a obtener las cosas de este mundo. Entonces, cuando viene la verdadera riqueza espiritual que alimenta, te dicen de todo. Y aquí hablaron de apedrearlos. ¿Por qué los iban a apedrear? Porque en realidad ellos nada más estaban viendo su propio gusto. Pero el temor era más grande que la fe. Y eso los llevó a rebelarse y a la vez era un círculo vicioso. Es muy probable que la condición en la que algunos de ustedes estén, de intranquilidad, de insatisfacción, sea producto de la desobediencia. Porque leen la Biblia, oyen la palabra de Dios, estudian inclusive la palabra de Dios y no la ponen por obra. O sea, nada más se queda en el terreno del conocimiento. Ya veremos un poquito más adelante eso. Entonces hablaron de apedrearlos.
Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y ni así, fíjate. Ahora, fíjate el versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, mira lo que le dijo, pon atención. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Qué sucede cuando alguien que dice que es su hijo desobedece a Dios? Mira, te lo voy a responder con esto. Cuando tú le dices a tu hijo una vez, 2 veces, cierta orden y no la hace, ¿cómo reaccionas tú? Con enojo, ¿no es cierto? Y con molestia. Es la tercera vez que te lo dije, y ya. ¿Sí o no? Bueno, si un padre, ¿qué padre es aquel que su hijo no disciplina? ¿Cuánto más Dios? A sus hijos. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Y todavía hace una pregunta. ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Ven? ¿Hasta cuándo no me creerán? Hay gente que dice, que va a las iglesias y dice, se me hace que ya Dios me abandonó. Se te hace. Fíjate nomás. ¿Qué frase? Tan llena de fe, de convicción. Se me hace que ya Dios me abandonó. Sí, ¿y por qué? Pues es que le pido y no pasa nada. Es que el cristianismo no es le pido. Eso no es el cristianismo. Eso es la religión de los santos pediches. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es obediencia a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Obedecerle a Él. Y sí oramos y pedimos. Pero a veces nos responde y a veces no. Y si nos responde, pues qué bien. Y si no, ¿qué? Pues también debería de ser, ¿no? El problema es que no lo vemos así. Entonces decimos, es que yo oro y le pido y Dios no me contesta. Es que Dios a mí no me oye. Ya no me quiere, dicen. Qué triste es oír hablar así a los hijos de Dios. Y Dios se molesta, se enoja. ¿Hasta cuándo me creerán? Y la misma pregunta nos hace el Señor, ¿hasta cuándo me van a creer? ¿Hasta cuándo me vas a creer que si no respetas a tu esposa, yo no escucho tus oraciones? ¿Qué nos dice eso, Pedro? Que trates bien a tu esposa para que tus oraciones no tengan estorbo. Entonces, como las oraciones no llegan, pues no hay nada. Y tú te sientes todo y ay, Dios mío, ¿hasta cuándo me vas a creer? Te dice el Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a creer que dejes de estar coqueteando con el pecado? ¿Hasta cuándo me vas a entender? ¿Hasta cuándo me vas a creer? ¿Hasta cuándo me vas a creer que yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo? ¿Hasta cuándo me vas a creer? Pero es que no te siento. Es que el cristianismo no es de sentir. El cristianismo es de fe, de creer y obedecer. Eso es el cristianismo, hermanos. Y Dios estaba enojado. Pero fíjate lo que dice al final. Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. O sea, esto me prueba una vez más lo que yo les enseño constantemente, enfatizándole. ¿Por qué enfatizo esto? Que los milagros no convierten a nadie, tampoco los milagros cambian a nadie, tampoco los milagros producen fe en nadie. Lo que produce fe, lo que salva, lo que transforma, es la palabra de Dios, ¿sí o no? Aquí ellos habían pasado el Mar Rojo. ¿Alguno de ustedes ha pasado Chapala por tierra seca? O los baches aquí de Guadalajara, que están llenos de agua. A ver, den el paso de fe y que sea. ¿Alguna vez han pasado Chapala así como por tierra seca? No, fueron unos cuantos que experimentaron un milagro maravilloso. Y luego están enfrente de la tierra y tienen miedo. Ya Dios nos dejó. Mejor nos vamos a Egipto. ¿Qué hombres de poca fe? Y luego, déjame decirle así entre paréntesis, al final de la reunión, espero entiendan lo que voy a decir. No vengan conmigo para que ore por ustedes. No voy a orar por ustedes. No, es que no es de oración aquí. ¿Entiende? ¿De qué se trata? ¿De qué es aquí? De obediencia.
y de fe. Yo no puedo tener fe por usted, ni ser obediente por usted. Entonces, en este caso, no vengan a que ore por ustedes, porque no lo voy a hacer. Es como tu hijo te desobedece una vez, 2 veces, 3 veces, luego va contigo. Bueno, ora por mí, no, ¿cuál ora por mí? ¡Hágalo! Es lo mismo. Y Dios igual. ¿Sí? En el Antiguo Testamento se ve que muchos oraban y nada. Hasta el Señor decía, quita de mí esto, quita delante de mí esto y obedéceme. Eso era todo. Por eso están muchos llenos de temor. Y aquí estaban todos contagiados. Bueno, déjeme decirle que esa generación que dudó y estaba llena de temor, no entraron a la tierra prometida. O sea, al disfrute de la tierra de las bendiciones que Dios había tenido para ellos. Usted puede ser salvo, pero vivir aquí en la tierra una vida mediocre. Pero en grado superlativo, O sea, porque la salvación es por fe, ¿sí? Y la salvación es un acto de usted se arrepiente y por gracia, por medio de la fe somos salvos. Pero ya cómo está viviendo o cómo va a vivir su vida cristiana, ese es otro asunto. ¿Me estoy explicando? O sea, ¿cómo vive usted su vida cristiana? Ese es el punto. ¿Usted tiene paciencia para heredar las promesas? ¿Usted está siendo obediente para ser transformado a la imagen de Jesús? ¿O lo llena el orgullo, la vanidad, el deseo de reconocimiento y tantas cosas que son de la carne? Es obvio que cada quien entonces escoge el estilo de vida que vive. O sea, como usted vive, ahorita ya vamos a suponer que todos son cristianos. Como usted vive, es lo que usted decidió. Así como usted vive, es como usted decidió vivir. El otro día hablaba con una persona, ahora que andaba ya en otro país, y pues yo lo conozco de años a un joven. Y yo sabía que este joven tenía problemas con su hermano en la carnal. Entonces lo vi, tenía ya rato que no lo miraba, y yo le pregunté, le dije, oye, ¿cómo está tu relación con tu hermano? A ese ni me lo nombres, dice. A ese no lo voy a perdonar nunca. Entonces yo le dije, ¿estás seguro de eso? Claro, es que lo que mi hermano hizo no es merecedor de que nadie lo perdone, y no lo voy a perdonar nunca. Le digo, ¿y vas a la iglesia? Bueno, sí, ya me estoy congregando en una iglesia muy, muy buena. ¿Y? Le digo, no, mira. La Biblia dice que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. O sea, a ver, explíqueme, ¿cómo se puede concebir a un cristiano así, con amargura? ¿Se puede? Ok, pregúnteme cómo vive. En 3 días que estuve por ahí me di cuenta cómo vive. Pregúnteme cómo vive ese cristiano. Una vida miserable, con un nivel espiritual de este tamañito, mire, de pigmeo espiritual, así. Es obvio que está tapado en muchas áreas de la vida espiritual, no las entiende. Es obvio. Y luego, oye, Pastor Chuy, ora por mí para que Dios me bendiga. No. Yo no voy a orar por ti. Le dije, no. ¿Cómo que ora por mí para que Dios me bendiga? Le dije, lo que tienes que hacer es arreglar tu vida y obedecer a Dios. Y primero arreglarte con tu hermano. Y me vuelve a decir, ese jamás lo voy a perdonar. Bueno, ok. ¿Y qué dice el Señor? Si no perdonáis de todo vuestro corazón a los demás sus ofensas, tampoco vuestro Padre te perdonará. ¿No dice así? Está bajo las consecuencias de la desobediencia. Ahora, pregúntenme si está lleno de temores. En una hora que platiqué con él, está lleno de temores que le roben el auto, que le secuestren a su hijo, que le roben a la esposa, que lo corran del trabajo. En una hora me di cuenta,
Casi los contaba yo, 17 temores, 18, 19, 20, 21. Pero yo tenía una coraza alrededor de mí para no contagiarme. Pero ¿saben qué sucedió? Llegó un momento en que ya le dije, bueno, ahí nos vemos. No, espérate, le dije, no. ¿Saben que yo ya no le dije nada de la palabra de Dios? ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice, no le eches las perlas a los cerdos. Esto es muy fuerte. Las perlas son las riquezas del Evangelio. No sea que las pisoteen y después se vuelvan en contra tuya. A los discípulos les dijo, ya, no les diga nada, ya. Sacudan el polvo de sus pies. Y me levanté y le dije, bueno, ahí nos vemos. Oye, pero no. Oye, ¿cómo puedes estar hablando con alguien que dice, yo nunca voy a perdonar a mi hermano? ¿Cómo puedes seguir hablando con él? No. Dice, no, ahí nos vemos. Y no oré por él. Porque no es un asunto de oración, ¿entienden? Es un asunto de que él está amargado contra su hermano. Otros contra su papá, otros contra su mamá. Entonces, cada uno vive la vida que escogió vivir. Pero hay algo tremendo en el temor negativo. Es tan destructivo que inclusive a algunos les impide salvar su alma de la condenación del infierno. Abran su Biblia en Apocalipsis 21, versículo 8. Y con mucha atención vamos a leer este versículo, Apocalipsis 21, 8. Y yo quiero hacerles notar a todos ustedes que hay una lista ahí de personas que menciona la Biblia de que se van a ir al infierno, que Dios los va a condenar al infierno. Y yo quiero que pongan atención quiénes son los que encabezan la lista. ¿Están listos? Ok, Apocalipsis 21:8. ¿Quién encabeza la lista? Ahí va. Pero los cobardes e incrédulos. ¿Qué es un cobarde? Miedoso. Hay algunos que tienen miedo a decirle a su compadre que ya son cristianos. Otros tienen miedo de que su esposa sepa que ya se hicieron cristianos. No, me corre, me golpea con la cacerola. Otros dicen, no, si mi papá sabe que yo me hice cristiano me va a desheredar, yo no le voy a decir nada. Escuchen bien, Jesús dijo, cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y cualquiera que se avergüence de mí y me negare delante de los hombres, yo también me voy a avergonzar y lo voy a negar. O sea, el temor, fíjate bien, porque hay temor de decir que eres cristiano y de vivir la vida cristiana y de decirles a tus amigos en la universidad o a tus vecinos que sepan que eres cristiano. Son temores de que me van a ofender, se van a burlar, me van a decir cuánta cosa. Temores. Pero los cobardes, y luego dice, incrédulos. ¿Qué es un incrédulo? Que no cree, que nunca tuvo confianza en Dios, que nunca creyó, aunque venía a la iglesia, nunca creyó lo que la Biblia decía. Pero los cobardes e incrédulos, y luego sigue la lista, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, o sea, el infierno. Ahora, lo que me llamó la atención a mí de este versículo es que la lista la encabezan los que no tienen confianza en Dios, los que no creen y los miedosos, los cobardes. Entonces, el miedo, ¿hasta dónde nos puede arrastrar? Ahora bien, aquí entramos en lo que realmente nos interesa a nosotros ahora. ¿Cómo vencer el temor negativo? ¿Cómo vencerlo? Porque es muy probable que muchos estemos envueltos ya en estos temores.
Y la pregunta es, ¿cómo vencer todo esto? ¿Cómo vencer ese desasosiego que siento, esa intranquilidad, esa inseguridad, ese temor de qué voy a hacer mañana? El país está en quiebra y el negocio a lo mejor lo cierran, la empresa, voy a perder mi trabajo. ¿Qué voy? Uy, hermanos. ¿Saben? El mundo, Jesús dijo que los hombres, cuando vean las potencias de los cielos, las señales en el sol, en la luna, dice, los hombres desfallecerán por el temor en sus corazones. O sea, en realidad miras alrededor y no está para menos, ¿eh? El asunto aquí en que la diferencia entre ustedes que están aquí y los que están afuera, que no son creyentes, la gran diferencia es que tú eres creyente. Bueno, eso se supone, ¿o no? Vamos a creer que sí son. Ok. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ok, yo creo, pero tengo miedo. Tengo temores. Tengo miedo de que mi hijo se vaya a las drogas, de que mi hija la secuestre el mochaorejas. Tengo miedo de todo. Y como tengo miedo de todo, celo al marido, celo a la esposa. A mis hijos los tengo aquí, no te me muevas de aquí porque te roba el chamuco y el chupacabras te chupa la sangre. Tienes temor de todo, hermanos. Déjenme decirles algo. ¿Saben que en Centroamérica y parte de Sudamérica hace años ya que es muy común que secuestren pastores? ¿No sabían eso? Bueno, ya ahora ya lo saben. Bueno, ya está llegando acá a México. ¿Y saben cuál es la onda con los delincuentes? Que dicen, a ver, ¿cuánta gente tiene? No, pues que se cooperen entre todos. Así le hacen, no, eso es en serio. Y ya ha habido secuestros, hermanos. En la Ciudad de México acaban de secuestrar al hijo de un pastor. Dice, ¿cuánta gente tienes? Por cabeza 1,000 pesos. Y claro, los pastores, ¿de qué creen que platicamos el otro día? Oye, ¿ya sabes que están secuestrando? Sí, ya lo sabía. Una vez en Guatemala, llegué a una iglesia a predicar, iba en el auto con el pastor, y cuando llegamos, yo pensé que habíamos llegado a la comisaría, porque estaban un montón de vigilantes, escúcheme bien, con AR-15, con cuernos de chivo así. Yo le dije, oye, ¿qué es aquí? Aquí en la iglesia, hermano. Le dije, ¿aquí en la iglesia? Y lo dice, no, hermano, es que a lo mejor tú no estás informado, dice. Es más, de hecho, yo debo traer una escolta. El gobierno me dice, pastor, tiene que traer escolta. Dice que aquí secuestran, Chuy. Han secuestrado un montón de... Y le estoy hablando de 1995, 96. Bueno, pues ya llegó a México. ¿Cuántos son pastores aquí? Ok. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ahí nos vemos, ¿eh? Me voy a ir de aquí. ¿Qué? O sea, esto es algo ya directo. Y luego los gobiernos haciendo leyes que dicen, no, válgame Dios. ¿Qué cuando obliguen a que una pareja de homosexuales vengan a querer casarlos y yo les diga no? Me van a echar a los derechos humanos. Y me van a llamar allá y me van a estar multando. Y entonces, ¿qué? ¿Voy a tener miedo a decir no? Bueno, pues ahí se cooperan, ¿eh? Y se cooperan. ¿Cómo vencer el temor? Porque a fin de cuentas, cuando vivieron los apóstoles, el mismo Jesús, ¿cómo estaba el mundo, hermanos? No era diferente. Y en ese sentido era peor, porque en aquel entonces los mataban. Pero vamos a ver cómo vencer el temor negativo. Abran su Biblia en 1 de Juan 4:15. 1 de Juan 4:15. Aquí está cómo. Aquí está. Dice 1 de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Mira,
todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí la palabra importante que vamos a estudiar es la palabra confesar. Si tú sales a la calle, te pones a la entrada de un antro, de una disco y le preguntas a la gente, ¿usted cree en Dios? Y dice, claro, claro, claro. En la mañana que salgo, que vengo acá a la oficina o yo mis hijos a la escuela, yo voy en mi auto y veo mucha gente que sale de sus casas y todos hacen cosas así, ¿no? Como esta. Y todos, y traen rosarios colgados. Todo el mundo cree. ¿Verdad? Ay, y no sé qué, y me encomiendo a no sé quién. Ok. Tú pregúntale a cualquiera aquí en México, porque según eso, más del 90% es creyente. Bueno, todos te van a decir que sí creen. El problema con esta palabra confesar es que en nuestro idioma lo entendemos así como, bueno, yo creo, sí, yo creo, todo el mundo cree. Pero aquí confesar viene de un término griego que significa afirmación rotunda de confianza total en Dios. Eso es confesar. O sea, cuando yo digo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, estoy diciendo, yo creo que es el único que me salva. Él es mi Salvador, Él es mi protector, Él es mi sustentador, Él es mi guía, Él es mi escudo. Ahora, cuando yo digo, Él es mi sustentador, esa confesión es una plena, según el término en griego, es una plena y total y rotunda confianza en Dios de que Él me va a suplir. Yo te he hablado con un hermano aquí en la congregación, 6 meses y no he encontrado trabajo. Y me dice, pastor, pero tengo mucha paz. Dice, Dios sabe que yo he repartido currículums por todos lados, dice. Y sabe una cosa, pastor, dice, tenemos una confianza total en Jesús, una confianza total en Dios. Le voy a decir algo, pastor, le testifico. En 6 meses, sin trabajar, no nos ha faltado qué comer. Pago la renta. Yo no sé, no quiero ni preguntar cómo es que Dios lo está haciendo. Simplemente lo estoy viviendo, lo estoy experimentando. Eso es lo que significa confesar, ¿entendieron? Eso es lo que significa confesar. Una afirmación rotunda y contundente de plena confianza en Dios. Pero ¿qué sucede? Somos cristianos, leemos la Biblia, vamos a la iglesia, se nos atora el asunto por allí, tenemos una necesidad, alzaré mis ojos hacia mi compadre, porque mi compadre me va a ayudar. Alzaré mis ojos hacia los montes de piedad. Y miren, escúchenme, sí, se ríen y suena así como simpaticón, de simpático no tienen nada, porque la realidad es que dicen que tienen fe, decimos que tenemos fe, se nos atora un poquito el asunto y vamos y le pedimos al faraón, vas y le pides al banco, o sea, al faraón, vas y le pides un préstamo para salir del hoyo. Uy, pues cuánta fe, compadre. ¿Sabes que eso ofende a Dios? Porque antes, escúchame bien, de ir con quien sea, tienes que ir con quién. ¿No soy yo Dios de cerca y de lejos? ¿Que no es mía toda la tierra? ¿Qué te falta? ¿Por qué tienes que ir allá? ¿Por qué vas acá? Me ofendes. Eso es lo que el Señor dice. Y me molesta, y me enoja, me irrita. ¿Hasta cuándo me vas a creer? Entonces, al no creerle, al vivir así, estamos llenos de temor. Entonces dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, fíjate, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros, dice, fíjese, pongan mucha atención, vean su Biblia. Y nosotros hemos conocido y creído. Son dos cosas diferentes. Todo mundo conoce, pero aquí creer es tener una plena y total confianza en Dios. Hemos conocido y creído. Ahora, ¿qué? El amor. Hemos conocido el amor y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Dónde se mostró ese amor? En la cruz.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a mí me preocupa escuchar a cristianos que dicen, a mí Dios no me ama. Me preocupa. Porque es decirle a Dios, cuando tú le dices a Dios así, o cuando tú dices a alguien, es que a mí Dios no me ama, tú estás diciendo, para mí el sacrificio de Cristo no vale nada. Eso es lo que en realidad está diciendo una persona que dice, a mí Dios no me ama. ¿Quieres ver el amor de Dios? Mira a Cristo en la cruz. Entonces, cuando alguien viene a una iglesia cristiana y dice, es que a mí Dios no me habla, a mí Dios no me oye, a mí Dios no me... Algo anda mal allí. Algo anda muy mal. Fíjate la frase que viene a continuación en el versículo 16. Es hermosísima esta frase. Dice, Dios es, ¿qué? Amor. ¿Qué frase, no? Dios es, ¿qué? Amor. Y luego dice, y el que permanece en amor o en Dios, en el amor de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Yo quiero que ustedes noten que en este versículo 15 y 16 menciona varias veces la palabra permanecer. Permanece, permanece, permanece. Y ¿por qué tanto énfasis en permanecer? Para nosotros escuchamos permanecer y decimos, bueno, pues permanecer, estar allí. Pero en el griego viene de un término meno, que significa vivir, significa morar, significa permanecer, estar allí permanentemente, sin moverse. ¿Sabes qué es lo que hace que tú permanezcas sin moverte, permaneces inamovible en Cristo? ¿Sabes qué es lo que hace? La fe. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Ahora, Jesús dijo en Mateo 7, dijo, todo aquel que oye la palabra de Dios y la hace, la hace. Hemos creído, hemos conocido y creído. O sea, al hacerla, al obedecerla, estás demostrándole a Dios que le crees, que lo que Él dice es verdad. Entonces, el que oye mi palabra y la hace, le voy a comparar a un hombre prudente, sabio, que edificó su casa, ¿sobre qué? Sobre la roca. Escuchen bien. Y vinieron los ríos, como el del río Santa Catarina en Monterrey. Habían de ver, yo fui después del asunto que sucedió, es una devastación total, impresionante, y vi las imágenes en la televisión. Muchas puentes se cayeron, pero fíjate, hubo una edificación, hasta se veían en las fotografías, hubo una edificación de una casa que tenía unos cimientos bien sólidos, y estaba en pie esa casa, estaba socavado, pero estaba en pie esa casa. Todo era cuestión de fundamentos. ¿Cómo fundamentamos en nuestra vida cristiana? Obedeciendo la palabra de Dios. Porque vienen los ríos, dan con ímpetu contra aquella casa y no cayó. Permaneció firme y sólida. Pero el que oye la palabra de Dios y no la hace, ¿por qué no la hace? Por rebeldía, por falta de fe, por obstinación, por desobediencia. Oye y no hace, no cree que lo que está diciendo Dios es verdad. Y es un insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron los vientos, vinieron los ríos y dieron con ímpetu contra aquella casa y se cayó. Y grande fue su ruina. ¿Qué es lo que nos hace permanecer inamovibles? La fe. ¿Entienden? Y fe es total confianza en Dios. Créanle a Dios. No duden de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no es como nosotros. Si Él dice algo en su palabra, es verdadero. Él nunca nos va a echar una mentira. Pero algunos, desgraciadamente, todavía discuten y ponen en tela de juicio la palabra de Dios.
y la escuchan y dicen, no, bueno, sí, pero no, muy exagerado, muy exagerado. No. Yo pienso que quédate con tu pensamiento, te vas a hundir. Te vas a hundir. Te vas a llenar de temores. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Nada te puede tumbar. Con razón Pablo dijo, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, nada. Antes en estas cosas somos más que vencedores. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. O sea, el amor de Dios. En eso se ha perfeccionado, ha crecido. Hemos madurado. Para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Por qué dice que tengamos confianza en el día del juicio? La respuesta está en los versículos, en las palabras que siguen. Porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Jesús es puro y santo. Cuando una persona se arrepiente y lava sus pecados en la sangre de Cristo, ¿cómo nos ve? Santos. ¿Sí o no? Eso dice la Biblia. Entonces, así como Él es, nosotros somos en este mundo. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo estamos? ¿Cómo somos? Santos, limpios. Ya nuestros pecados fueron lavados en la sangre de Cristo. Un día vendrá el juicio y no debemos de tener temor a ese juicio final. ¿Por qué? Porque nuestros pecados ya fueron juzgados en la cruz del Calvario. Espero estén entendiendo. Porque de ahí se deriva lo demás. Entonces, miren, para irnos sobre el final, versículo 18. En el amor de Dios, permanecer en Él, no hay temor. No hay temor a la muerte, no hay temor al futuro, no hay temor a los desastres, no hay temor, sino que el perfecto amor de Dios echa, ¿qué echa? Fuera, ¿qué? El temor. ¿Cuál es el punto? Obediencia. Fe, obediencia. Eso te sustenta. Sino que el perfecto amor, o sea, que tú ya sabes que Dios te amó y si nos dio a su Hijo, nos da también todas las cosas. Entonces, cuando nosotros creemos lo que Él nos dice en su palabra, nosotros estamos creyendo que nos lo dice por amor. Y si yo obedezco, permanezco en su amor. Y ese amor a Dios y a su palabra es lo que echa afuera, ¿qué? El temor. Espero estén entendiendo. No vamos a poder avanzar en la serie El temor de Dios si primero no tratamos este punto. Porque ¿cómo vamos a implantar el temor de Dios en los cristianos, el lado positivo del temor, si están llenos de temores? Primero hay que estar libres de temor. Y ahí está ya. Permanecer en Dios, obedecer a Dios, tener confianza plena en Él. El perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuántos reconocen que necesitamos seguir siendo perfeccionados en el amor? O sea, crecer todavía más. Pero no va a pasar nada, escúchenme bien, si no hacemos como Moisés, dar el primer paso de obediencia en fe. Entonces necesitamos descansar plenamente en el amor de Dios para erradicar el temor negativo de nuestros corazones. El Señor, Pablo decía, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Hemos recibido un espíritu que nos ha liberado. Si no han recibido el espíritu por el cual clamamos, Abba, Padre. Terminamos leyendo Salmo 121. Abra su Biblia. Entonces, hemos visto cómo el lado negativo del temor destruye. Nos destruye, hermanos. Pero el perfecto amor echa fuera el temor. Y vamos a ver el Salmo 121 para que veamos cómo la fe en la promesa de Dios, en la palabra de Dios, ahuyentan el temor negativo.
y produce seguridad, confianza en Dios. Salmo 121, versículo 1 dice: alzaré mis ojos, ¿a dónde? A las alturas, a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Está buena esa pregunta, ¿no? A ver, yo se las hago ahora. ¿De dónde viene tu socorro cuando estás en una necesidad? De tu compadre, de tu papá, de tu mamá, del gobierno. ¿De dónde viene tu socorro? Bueno, aquí el salmista dice: mi socorro viene de Dios. Pregunto, ¿de dónde viene tu socorro? Bueno, del salmista él respondía: mi socorro viene de Dios. No dice que viene del psicólogo, no dice que viene del pastor, no dice que viene del compadre, no dice que viene del Monte de Piedad, no dice que viene del Banco Santander, no dice nada de eso. Ahora, que Dios use a todos esos, ese es otro asunto. Pero ¿de dónde viene mi socorro? ¿Del tuyo? ¿El mío? ¿De dónde viene? Bueno, cada quien tiene una respuesta. ¿Sí? ¿En quién te estás refugiando para esperar el socorro? Bueno, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mira el versículo 3, habla de protección. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Aunque algunos de ustedes están bien dormidos ahorita. Él no duerme. Fíjate qué maravilla, ¿eh? Tú te duermes y pierdes la noción de lo que está a tu alrededor. Dios no duerme. Fíjate lo que dice en el versículo que sigue, el 4. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. O sea, no estará cabeceando así, como algunos de ustedes están cabeceando así. No, Dios no hace eso. Él está despierto. Él no es hombre como nosotros. No es humano. Él no necesita dormir. Y siempre está al pendiente de sus hijos. Mira lo que dice: Jehová es tu guardador, tu protector, tu cuidador. ¿Quién es Dios? ¿Quién te va a cuidar? ¿Lo que traes colgado aquí en el pecho? Utiliza más la razón, el sentido común. ¿Cómo una cosita de oro, de plata me va a proteger? Digo, sean más inteligentes. O me va a proteger. ¿Qué me va a proteger? ¿Quién es el que protege a sus hijos? Dios. ¿Qué más dice? Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Esto va de la mano con esa frase: Jehová es tu sombra, tu mano derecha. ¿Cuántos alcanzan a ver que hay una sombra detrás de mí? Que los focos, los que están arriba tal vez la verán mejor. Hay una sombra que está de este lado, ¿no? Pues, o de este también. Ok. Bueno, yo tengo 3 sombras: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fíjese, yo a donde me mueva, así, ¿me sigue qué? ¿Qué me sigue? O sea, no, por más que, pues, sáquese por allá, quítese de aquí, aunque me agache. O sea, todo movimiento que yo hago, mi sombra lo repite, porque yo proyecto esa sombra. Ahora, esa frase, que el Señor es tu sombra, tu mano derecha, tiene una implicación de que así como tu sombra te sigue a todos lados, a donde te vayas y te muevas, así Dios está contigo. Escúchenme bien, quita ya de tu boca decir que Dios no está contigo. Quita de tu boca, porque estás ofendiendo a Dios gravemente, quita de tu boca decir que Dios no te ama. Párale de decir ya de que Dios no te escucha, porque Dios está aquí. Es tu sombra. A donde te muevas, Él está allí. Él hizo el cielo y la tierra, y Él prometió estar con nosotros. Y eso a mí me produce una profunda seguridad, que a donde yo voy, Él está conmigo. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ahora, en alguna de esas salidas a lo mejor ahí quedamos.
Bueno, de algo tenemos que morir. Pero, ¿de cuántos no nos ha librado el Señor? Y para finalizar, Salmo 91, nada más ese versículo, 1. Salmo 91, 1. Lo conocemos de memoria, ya ni lo busquen. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de lo... ¿Se lo saben, verdad? Entonces, ¿por qué tanto miedo? Entonces allí hay una descompensación, conocimiento, pero no lo creen. Porque ahí dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el hebreo, aquí esta frase, el que habita al abrigo, da una idea, el que habita está bajo la cubierta del Altísimo. Es decir, es como eso, déjeme ilustrárselo. Es como un paraguas. Hay un montón de paraguas, ¿no es cierto? Usted empieza a llover y usted compra un paraguas chino de esos de 10 pesos y usted lo acciona así, ¡tá! Y entonces se abre así y se hace así. Y usted se moja todo. Es un paraguas barato, mal hecho, no sirve para nada. Es úselo o medio úselo y tírelo. Pero hay otros paraguas. Una vez me prestaron uno, ya ve en tiempo de lluvias, pero de esos paraguas que se ve que era un paraguas de calidad. De esos, me imagino que no era nada baratito, pero era de esos, cuando lo abrí, se abrió casi 2 metros de diámetro. Impresionante. Y con el viento ya mero parecía yo Mary Poppins, así volando así. Impresionante. Entonces yo agarro aquel paraguas y está la lluvia. Escúcheme bien, ni los zapatos me mojé. Porque la protección era tal que donde yo iba, ahí estaba la protección del paraguas. ¿Sí? Algunos de ustedes traen paraguas chinos. Están todos mojados, todos empapados, todos un desastre. ¿Por qué? Porque la cubierta, porque no saben habitar, permanecer bajo el abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Ahora ya esa sombra que te protege. Ahora Él ya es el que produce la sombra y te protege. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas, nos consuelas, pero también nos reprendes, nos enseñas para no cometer los mismos errores. Perdona, Señor, nuestra falta de confianza, nuestra falta de fe. Perdona, Señor, nuestra rebeldía, nuestra obstinación. Y constantemente, Señor, nos salimos de la cubierta de tus alas, del abrigo del Altísimo. Porque cuando desobedecemos, cuando no creemos en ti, desconfiamos de ti, nos salimos de tu protección. Y luego vienen los temores. Perdónanos, Señor. Ayúdanos con tu gracia a permanecer en tu amor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Saca, Señor, todo temor de nuestro corazón, producto de nuestra falta de fe. Pero tenemos que hacer algo, tenemos que obedecer, dar el paso de fe, el paso de obediencia, obedecer tu palabra, Señor. Porque cuando desobedecemos, entramos en una situación tan lamentable, desfallecimiento de ojos, temores, tristeza de alma, tantas cosas, Señor, inseguridad. Ayúdanos, Señor. Somos tu pueblo, pero te honramos cuando te obedecemos. Te deshonramos cuando dudamos de ti, Señor. Limpia, Señor, nuestras rebeliones, nuestros pecados. Fortalécenos, Señor, y aumentanos la fe.
Ayúdanos, Señor, con esa fuerza de tu Espíritu que nos impulse a obedecerte, Señor. Produce en nosotros obediencia cuando escuchamos tu palabra, Señor. Fe, confianza en ti, Señor. Para que entonces tu temor, el temor de Dios, pueda ser sembrado en nuestro corazón. Y vivamos en el lado positivo del temor, que es el temor a Dios, el temor a ti, Señor. El respeto, la reverencia, la honra, la confianza en ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Padre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.